La alegría de la senadora provincial, que es además la jefa del bloque del Frente Justicialista para Victoria, Cristina Feramonti, tiene que ver con el acercamiento que han tenido los legisladores con la gente, y así lo expresó a lo largo de toda la entrevista. Feliz, contenta, muy impactada por la riqueza en las exposiciones, en las palabras, en las propuestas, sobre todo cambiarle el nombre, que no sea policía judicial, sino que sea una agencia judicial. Bueno, Feramonti está feliz y decía esto. El proyecto que envió el Ejecutivo no es un proyecto que el gobernador haya puesto a trabajar a 2 colaboradores para que piensen policía judicial, digamos. Digo esto porque fue elaborado por, la Comisión para la Memoria es una de las más, de las caras más visibles, ¿no?, de los que trabajaron. Entonces, en colaboración con el Ejecutivo trabajaron estas organizaciones y el proyecto que le entregaron al gobernador, finalmente el que el gobernador manda, tiene algunas diferencias con estos proyectos que trabajó la Comisión por la Memoria y demás. Pero es un buen proyecto el que recibimos, con lo cual lo pusimos a consideración, pero en muchos casos, yo muchas veces pensaba, yo no creo que tenga demasiados cambios, porque lo veía realmente como un buen proyecto. Y a medida que avanzaban los foros, porque nosotros nos quedábamos, el vicegobernador también, desde que comenzaba el foro hasta que terminaba, íbamos escuchando, veíamos que, decíamos, qué enriquecedor es escuchar a la gente, porque nos convencieron en muchos casos que había determinados temas que había que cambiarlos, que había que repensarlos. ¿Me puede decir cuáles, senadora? Cuando vos, pero quiero tratar de contestarte, vos me decís, todas esas opiniones van a ser volcadas, y la verdad que no, todas no, okay. Todas no. Ahora, todos los legisladores que en las comisiones van a debatir estos temas, ninguno, creo, va a querer ir al debate en comisión sin haber leído o visto, porque si no, ¿para qué? Convocamos a la ciudadanía y tenemos versiones taquigráficas y las filmamos y las escuchamos. Así que a mí me parece que van a ser, y ya de hecho han sido, en muchos casos por muchos de nosotros, oídos todos. Algunas cuestiones las vamos a discutir porque han sido no discutidas entre ellas porque los disertantes hablaban para los presentes, ¿no? No había un debate, una confrontación. La confrontación se va a dar en el debate parlamentario, donde algunos, puede haber bloques opositores que tomen las posturas de unos y otros que tomen las posturas de otros. Bueno, esa es la participación, lo explicaba muy bien la senadora Feramonti. Todo lo que se volcó no puede estar dentro de la ley, porque la ley tiene el 90% de consenso previo a los foros. Se tiene que dar el debate, a ver qué senador toma lo mejor de lo volcado en esos espacios de participación, que es una copia de lo que ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué va a tomar? ¿O ya está legitimado y legalizado? Bueno, me parece importante para que se entienda qué es policía judicial, que tiene un gran título, y es la elaboración de una estructura que pueda atacar el crimen organizado. Estoy hablando de narcotráfico, trata de personas y los delitos complejos que vinculan a funcionarios públicos, entre tantas otras cosas que hacen a la organización de lo delictual. La pregunta que se formulan muchos es ¿quiénes van a integrar policía judicial? ¿Quiénes que hoy están cumpliendo funciones como auxiliares de la justicia? Y allí aparece necesariamente una cuestión que no es menor. La cuestión es si la ley, una vez sancionada, va a permitir participación social, con representantes que tengan ese reconocimiento. Pero lo primero es lo presupuestario. Y en lo presupuestario, lo va a decir la senadora Feramonti, se va a poner en marcha, cuando salga todo esto, policía judicial, en 2 departamentos, como pruebas piloto, porque se necesita dinero. Y la provincia y el país están en sintonía de austeridad. Segunda parte. Después surgió con mucha fuerza el tema de que no se ponga en marcha en toda la provincia,
porque muchos incluso lo justificaron y lo argumentaban que no iba a ser posible, que no iba a haber la cantidad de personal capacitado, de recursos humanos, profesionales que se van a requerir, porque la policía judicial va a trabajar 24 horas, digamos, el delito no tiene horario, y más el tipo de delitos a los que se supone que está dirigida este cuerpo profesional. Con lo cual, con bastante fuerza surgió el tema de que se ponga a prueba en 1 o 2 departamentos judiciales, ¿no? Que comience de esa manera, por supuesto, con el objetivo de que luego se vaya replicando en toda la provincia. Después hubo diferentes opiniones, o varias opiniones en el sentido que tenía que extenderse la competencia a otro tipo de delitos, porque esto está pensado para delitos complejos, para delitos en los que hay una organización... Crimen organizado, narcotráfico. Bueno, muchos pedían que esto se extienda a los delitos de origen sexual, de violencia de género, y otros, perdón, que escuchaban esto, decían no, porque si lo extendemos tanto, finalmente no va a alcanzar y no va a ser eficiente para aquellos delitos para los cuales fue pensado. Esto va a tener que ser debatido por los legisladores, que somos los que tenemos después la responsabilidad última de ver cuál es el proyecto que finalmente va a salir sancionado. Se enseña en las escuelas que la República es una división de poderes. Y entonces tenemos el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Voy a dar un solo ejemplo de lo que es la interdependencia de poderes para que se comprenda qué es un poco más policía judicial. A ver, por estos días se conoció y ya es Procuradora General a nivel nacional Gil Carbó. Logró consenso en el Senado Nacional y el pliego salió aprobado. Hubo anterior a Gil Carbó una propuesta que generó todo tipo de dificultades, cuestionamientos y resistencia inclusive dentro del propio oficialismo. Y eso que generó discusión explicaba la necesidad que tiene el Ejecutivo Nacional, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, de conseguir el mejor procurador. ¿Qué es el procurador? El jefe de fiscales. Y los fiscales son aquellos que impulsan la acción, son los que deben investigar, los que deben encontrar las pruebas para realizar la acusación. En la provincia de Buenos Aires, la procuradora es la doctora Falvo, que trabajó con Casal. Con esto quiero decir que puede remitirse más a una dependencia ejecutiva que judicial. Esto debe discutirse en ambas cámaras. Si la procuradora será una funcionaria que responda al gobernador Scioli o a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Esto como cuestión fundamental para por lo menos alcanzar cierta autonomía en las investigaciones porque es la jefa de los fiscales. El otro tema que es muy, muy importante es desprender del Ministerio Público Fiscal la defensa pública. Hoy los defensores públicos oficiales cumplen la función que el fiscal determina, esto es, acusan más que lo que defienden. De allí que queda para compartir la última nota del segmento que hemos elegido con Fioramonti, que hace a la participación. Luego de la ley, ¿qué queda? Había en el proyecto algo que se llama observatorio, que era para controlar policía judicial. Esto no está contemplado ni avalado por el gobernador Scioli y quienes son del riñón, aquellos que se denominan sciolistas. Última parte. El Ejecutivo quitó el observatorio que estaba en el proyecto original, y yo no sé cómo va a terminar eso, digamos, porque, bueno, es una de las cuestiones que va a ser debatida, lo del observatorio, y también está el tema de quién va a depender. La opinión mayoritaria es que tiene que estar, que tiene que depender, tiene que estar en el Ministerio Público. Pero hay quienes pensaban que debe depender de la Corte, incluso que tenía que ser un organismo absolutamente autónomo. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto.
pero va a tener que ser debatida entre todos, como te digo, en las diferentes comisiones y veamos cómo terminará. Pero la verdad es que esto es histórico. Esta forma de legislar en la provincia de Buenos Aires es histórica y definitivamente mejora la democracia, digamos, fortalece a la democracia y a las instituciones, ¿no? Uno de los puntos que a nosotros nos pareció muy importante, además de los foros y la participación, es que después en la implementación de la policía judicial, que ojalá que tenga otro nombre, seguía habiendo participación y sobre todo lo que es el control para mejorar los niveles de calidad democrática. El control social y la participación son claves y creo que usted en eso tiene coincidencia. Si no está el observatorio, ¿cómo se logra participación, esta que ha sido tan impactante, que usted la destaca, cuando se ponga en marcha algo tan sensible y tan imprescindible hoy? Bueno, por eso, esto a mí me gustaría, y yo los invito a que volvamos a hablarlo, cuando hayamos logrado la media sanción. No, vamos a venir, eso seguro. Bueno, cuando hayamos logrado la media sanción, yo te cuento, se dio este debate y finalmente logramos esto. Yo creo también que si no es ese observatorio, tendrá que ser otro, pero que tiene que haber algo. En el proyecto está también, por ejemplo, previsto el informe anual de la policía en una audiencia pública, digamos, un informe hecho ante la legislatura, pero público, ¿no? En audiencia pública. La verdad que esto me parece sumamente valioso y que va a tender a mejorar a la institución y a mejorar, como decía, a la participación y con eso a la vida democrática. Bueno, le hago la última pregunta sobre este tema. ¿Hay un cálculo estimativo de cuándo llegaría al recinto esa discusión? ¿Cuándo cree usted que puede darse eso? Es difícil que yo te pueda decir una fecha porque depende de el debate en las comisiones. Ahora vuelve a las comisiones. Va a estar en las comisiones, pero yo entiendo que más allá del trámite que reglamentariamente corresponde, la idea es que, por ejemplo, si acá lo tiene que tratar seguridad y derechos humanos, la idea, si la siguen manteniendo los presidentes de las comisiones y quienes la componen, nos parecía que era importante que se reunieran en forma conjunta para no reiterarse en las cuestiones. Entonces, si surge un tema, que se dé un debate en ambas comisiones. También se pensó que estaría bueno que se hiciera conjuntamente con diputados, pero después dijimos, va a ser multitudinario, va a ser una asamblea. Pero todo esto que pensamos es no solo para acelerar, por un lado, para hacerlo más dinámico, y además porque nos parece que va a ser enriquecedor. Ahora, tenemos que encontrar el mecanismo para que verdaderamente los legisladores se puedan expresar y que tenga una dinámica que sea verdaderamente la del debate que se tiene que dar, porque vos sabés que esto cuando llega al recinto ya va a estar debatido, va a estar reflexionado, y en el recinto, a lo sumo, si hay alguien que no está, un bloque que no está de acuerdo con una postura o con la otra, se habla, pero el verdadero debate se da en las comisiones.